Viajando hacia atrás en el tiempo. Esto solía ser difícil. Volamos más allá de la Edad Media, de la primera civilización humana, de los antiguos ancestros de las primeras personas, de los dinosaurios, de los primeros animales terrestres, de las antiguas criaturas marinas, y así hasta el principio de todos los tiempos. Y ahí está, esta nebulosa es nuestro sistema solar. Ahora mismo es solo una nube de polvo multicolor hecha de hidrógeno y helio girando. Ha comenzado a encogerse y volverse más densa. Existe la teoría de que hubo explosiones de supernovas cerca de nuestra nebulosa. Sus ondas de choque la apretaron desde diferentes lados hasta que su centro se volvió demasiado pesado. El enorme peso la presiona y comienzan las reacciones nucleares en cadena en el mismo centro de esta nube. Esto la calienta y la hace brillar. Pronto se forma una esfera densa y así es como nace nuestro Sol. Ocurrió hace unos 4.500 millones de años. Nuestro planeta aún no existe, solo hay un disco de polvo y desechos espaciales orbitando el joven Sol. Estos pedazos de escombros se fusionan gradualmente y se hacen cada vez más pesados. Observemos el centro de este montón de asteroides. El peso total de los desechos comprime tanto la región central que ahí se está formando un denso núcleo metálico. La enorme presión lo calienta y la temperatura en el centro de la joven Tierra alcanza casi 6.000 grados centígrados. Y hay un núcleo líquido alrededor del sólido. Esto crea el campo magnético de nuestro planeta. Ahora, cuando la radiación y el viento solares llegan a la Tierra, se estrellan contra un escudo en forma de nuestro campo magnético. Hasta ahora, nuestro planeta está ardiendo y se parece más a una bola de lava, pero comienza a enfriarse, formando una corteza sólida. En este momento aparece otro protoplaneta en el horizonte. Luce más como un asteroide del tamaño de Marte, y este enorme pedazo de escombro vuela hacia nosotros. Golpea a la joven Tierra en un ángulo tal que hace salir a una parte de este. Los restos se rompen en varios pedazos y se detienen en nuestra órbita. Al cabo de un tiempo, todos estos se unen para formar la Luna. Como resultado de esta colisión, la Tierra comienza a girar demasiado rápido. Un día dura ahora unas 5 horas en lugar de las 24 habituales, pero el satélite es lo suficientemente pesado como para frenar la rotación de nuestro planeta con la gravedad. Ahora la Tierra no parece un lugar hospitalario. Las fuerzas gravitacionales de la Luna están penetrando en lo más profundo de esta y provocando más actividad volcánica. Además, los meteoritos caen constantemente aquí, provocando frecuentes explosiones en la superficie. ¡Ay! El gas que sale de los volcanes forma nuestra atmósfera. El hielo que fue traído a nuestro planeta en los meteoritos se evapora. El vapor se eleva y se convierte en lluvia. El agua de esta cae a la superficie, enfriando la lava caliente y formando los primeros lagos y ríos. Durante varios cientos de millones de años más, la Tierra se parece a la superficie de Venus. Es un lugar sin vida, con un montón de volcanes, lluvias ácidas y sin oxígeno para respirar. El Sol no era tan brillante como lo es ahora. Además, los rayos solares apenas podían atravesar toneladas de polvo volcánico en la atmósfera, pero hace unos 3.700 millones de años aparece aquí la primera vida en forma de organismos unicelulares que no necesitaban oxígeno. Aparecieron en las partes poco profundas y cálidas del océano, cerca de la costa. Estas bacterias reinaron en la Tierra durante casi 2.000 millones de años a lo largo del Eón arcaico. Dejaron estromatolitos. Son pilares de piedra en el fondo de las aguas cálidas poco profundas. Son el producto de organismos simples y bacterias. Estos microorganismos evolucionaron hasta que aprendieron la fotosíntesis. Las bacterias comenzaron a producir oxígeno absorbiendo la energía de la luz solar. Al principio este oxígeno se gastaba en la oxidación de las rocas, pero luego el exceso de este empezó a llenar la atmósfera. Además, en esta época aparecieron las primeras algas que también lo producían. Este acontecimiento se denomina gran oxidación. ¡Qué buen nombre! Que provocó la desaparición de casi todos los organismos vivos de la faz de la Tierra. Para los organismos simples, el oxígeno era tóxico y los restos de bacterias y microorganismos se hundieron en el fondo del océano. Muchos millones de años después, estos residuos se reciclarán y bajo la tremenda presión del agua y la corteza terrestre, se convertirán en petróleo.
El león arcaico terminó con esta catástrofe hace unos 2.500 millones de años. Al mismo tiempo se estaban formando continentes en la Tierra, que más tarde se moverían por los océanos del mundo como un rompecabezas y formarían un supercontinente. Pero por ahora el metano y el dióxido de carbono siguen constituyendo la mayor parte de la atmósfera, provocan el efecto invernadero y el aumento de las temperaturas en la Tierra. Pero la aparición del oxígeno detiene este efecto y la temperatura de nuestro planeta desciende. Comienza una edad de hielo, la llamada glaciación huroniana, que duró desde hace 2.400 a 2.100 millones de años. Los científicos especulan que nuestro planeta estaba casi completamente cubierto de hielo en esa época, incluso en el cálido Ecuador. Un cambio enorme si se tiene en cuenta que hace 2.000 millones de años nuestro planeta era como una bola de lava, pero ahora es como un bloque de hielo. La Tierra durante la glaciación huroniana se parecía más a Europa, el satélite de Júpiter. Ahí también hay una gruesa corteza de hielo, bajo la cual hay un océano líquido calentado por el núcleo. La evolución del Sol salvó a nuestro planeta. Desde su nacimiento, hace 4.500 millones de años. Ha ido creciendo y calentándose. Así, tras 300 millones de años de una era glacial, la Tierra comenzó a calentarse, pero casi toda la vida ahí había sido aniquilada, y la evolución tiene que empezar de nuevo. Hace unos 1.000 millones de años, todos los continentes de nuestro planeta se reunieron en un hipotético supercontinente, Rodinia. Y todos los océanos formaron un colosal océano de Mirovia. Hace 750 millones de años, este continente se rompió y enormes trozos de tierra comenzaron a desplazarse por el planeta. Justo en ese momento aparecieron plantas complejas y microorganismos multicelulares. Algas, esponjas y hongos no eran los únicos habitantes del océano. Esto es Spriggina, son una especie de gusanos del tamaño del dedo humano. Tenemos restos de estos animales que tienen al menos unos 550 millones de años. Hace 541 millones de años comenzó el Eón Fanerozoico. El principal acontecimiento de esta época es la explosión cámbrica. La vida comenzó a florecer en la Tierra y aparecieron una gran cantidad de organismos vivos. Aparecieron moluscos y equinodermos como las estrellas y los erizos de mar. Los organismos vivos evolucionaron teniendo no solo un esqueleto interno, sino también externo, como los trilobites. Algunos de ellos podían alcanzar casi 1 metro de longitud. Sus caparazones protectores sugieren que había depredadores en los océanos. En ese momento comenzó a formarse una cadena alimentaria. Al mismo tiempo, los continentes a la deriva se fusionaron de nuevo. Este supercontinente tiene una forma diferente y se llama Panotia. Más tarde, estos continentes volvieron a separarse y empezaron a chocar entre sí. Esto dio lugar a la formación de cadenas montañosas. Después, los continentes se reunieron por última vez y formaron el gigantesco supercontinente Pangea, hace unos 335 millones de años. Aquí ya podemos ver el contorno de los continentes modernos de África, América del Norte y del Sur, Australia y Eurasia. Apareció una de las mayores criaturas marinas de la historia, el Dunkleosteus. Algunos individuos podían ser tan largos como un autobús escolar y pesar tanto como un todoterreno grande. La Tierra tenía un clima cálido y húmedo. Esto favorecía el crecimiento de los helechos y otras plantas. Algunos podían alcanzar la altura de un edificio de 3 pisos y por primera vez en la historia de la Tierra, algunos animales abandonan el océano y se adentran en las tierras, como el Elginerpetón y el Ictiostega. Bueno, al principio viven solo en la costa porque su piel no está adaptada a la luz solar constante. Además, tenían problemas respiratorios. Los primeros animales en la Tierra tenían tanto branquias como pulmones, pero los pulmones estaban poco desarrollados, así que tuvieron que volver al agua. Millones de años después, estos animales evolucionaron hasta convertirse en anfibios más avanzados. Aunque no eran más grandes que los lagartos normales, ya podían vivir plenamente en tierra, pero este florecimiento de la vida terminó en una nueva edad de hielo. Los glaciares de los polos se deslizaron lentamente hacia el ecuador. Los animales no estaban preparados para esto y la mayoría no sobrevivió a este evento de extinción. Pero hace 290 millones de años, la evolución retomó el control y empezaron a
a aparecer animales terrestres más evolucionados. Poco a poco aumentaron de tamaño, se multiplicaron y dieron lugar a nuevas especies, como el Scutosaurus y el Gorgonopsia. Pero este periodo tampoco duró mucho. Solo 40 millones de años después, como resultado de acontecimientos desconocidos, el 95% de todos los organismos vivos de la Tierra dejaron de existir. Pudo ser causado por un meteorito gigante o por el aumento de la actividad volcánica. También una hipótesis dice que pudo ser la liberación de metano del fondo del océano. La era mesozoica comenzó después de esta extinción. En ella aparecieron los dinosaurios tal y como los conocemos y se inició una nueva página en la historia de la Tierra. Hace 66 millones de años, yo aún no existía, un enorme asteroide cayó en la Tierra y provocó la extinción en masa de casi todos los seres vivos del planeta, incluyendo a los dinosaurios. Si el objeto espacial hubiera caído en otro lugar, algunos dinosaurios habrían sobrevivido y seguirían con vida en la actualidad. Según ciertas investigaciones, el asteroide tenía una probabilidad de 1 en 10 de acabar con los dinosaurios y otros animales de aquella época. Era mucho más probable que no se desatara ninguna consecuencia destructiva mayor. Para entender qué podría haber pasado si el lugar de la colisión hubiera ocurrido en otro sitio, tenemos que averiguar qué ocurrió ese día y por qué el desastre resultó ser tan devastador. Esta enorme roca espacial cayó en la zona costera de la península de Yucatán, en México, lo que provocó una reacción en cadena que desató desastres naturales en todo el mundo. El lugar donde cayó el asteroide se conoce como cráter de Chicxulub. Actualmente, la mitad de esta zona se encuentra bajo el agua. El asteroide tenía unos 12 kilómetros de diámetro y se movía a una velocidad de 43.500 kilómetros por hora. Esta roca, que era más grande que el Everest, cayó a la Tierra casi 40 veces más rápido que la velocidad del sonido. ¡Wow! La energía liberada por la colisión fue tan potente como la explosión de unas 10.000 millones de bombas atómicas, y la fuerza destructiva de la onda expansiva fue solo uno de los varios desastres producidos. El asteroide cayó en uno de los peores lugares posibles. Por la forma en que cayó, lanzó una gran cantidad de polvo al aire. Imagina que saltas al agua como un atleta profesional, de manera vertical, sin salpicar casi nada. Y ahora, imagina en la cantidad de agua que salpicarías al saltar a la piscina, haciendo una bala de cañón. Pues bien, el asteroide aterrizó con una bala de cañón. El segundo desastre que provocó fue la producción de hollín. Una pequeña parte de la superficie de la Tierra está compuesta por rocas. En aquel entonces, solo un porcentaje menor de esa parte era rica en petróleo y azufre. El asteroide ardió y levantó tanto hollín en el aire como para llenar un estadio de béisbol cubierto. Según las investigaciones, hace 65 millones de años, solo el 13% de la superficie de todo el planeta contenía materia orgánica, suficiente como para la formación de semejante volumen de hollín. Por eso, este lugar fue considerado el peor. Si la catástrofe hubiera ocurrido en algún lugar del 87% restante, los dinosaurios seguirían con vida en la actualidad. Una enorme nube de hollín y dióxido de carbono se elevó por los aires y bloqueó el sol. El hollín volvió el cielo gris y bloqueó parcialmente la luz solar. Esto provocó un rápido descenso de las temperaturas en casi todo el planeta. Parecía que la Tierra estaba dentro de un velo gris. Muchas plantas y animales no lograron sobrevivir a la ola de frío. Los animales comenzaron a marchitarse por la falta de sol. El proceso de fotosíntesis se interrumpió. El frío y la muerte de las plantas provocaron otra catástrofe, la hambruna mundial. Los herbívoros no tenían manera de sobrevivir, habían perdido casi todo su alimento. Las plantas, las flores y los árboles no lograron superar la catástrofe. Estas hecatombes se extendieron mucho más allá del lugar del impacto del asteroide. Las partículas de polvo caliente, los trozos de asteroide y los pequeños fragmentos de roca se asentaron en el suelo de todo el continente y provocaron incendios forestales a gran escala. Los árboles en llamas arrojaron más hollín al aire, lo que empeoró aún más la situación. El enorme asteroide trajo del espacio unos metales pesados y con un mayor nivel de toxicidad. La fusión de estas sustancias durante la colisión desató tormentas de fuego. El asteroide no solo chocó con tierra firme, también con el agua, lo que desencadenó un enorme tsunami. Pero eso no fue lo peor. El fondo del mar estaba lleno de sulfato. Cuando la energía del asteroide lo quemó, provocó la liberación de ácido sulfúrico hacia la atmósfera. La nube de ácido se mezcló con una nube de hollín y comenzó a extenderse por el cielo.
Las partículas de roca caliente caían como una lluvia de fuego. El azufre generó una lluvia ácida que duró varios días y no dejó ninguna posibilidad de supervivencia a los animales. La lluvia ácida envenenó el agua de ríos, lagos y mares. El ácido destruyó todo lo que no podía arder. Una parte de las nubes destruyó el suelo firme y la otra parte, el océano. Esto empeoró la situación, ya que las gotas de azufre acabaron con una gran cantidad de algas y fitoplancton. El océano genera casi la mitad de las reservas de oxígeno de nuestro planeta. Las criaturas marinas que vivían en las partes superiores del mar en aquel entonces fueron destruidas. No fue la onda expansiva, sino la falta de sol, el ácido, la oscuridad y el frío lo que llevó a la extinción de los dinosaurios. Pero incluso cuando algunos de estos animales escaparon de los incendios y el azufre, se encontraron con el factor marino. El impacto del asteroide provocó tsunamis a gran escala en todo el planeta. La primera ola tuvo una altura de aproximadamente 1,6 kilómetros, casi 3 veces más alta que el Empire State Building. Miles de millones de litros de agua se movieron a 145 kilómetros por hora. Una ola tan fuerte podría destruir fácilmente la mitad de Nueva York. El meteorito creó una serie de olas de casi 16 metros de altura. Unos enormes muros de agua del tamaño de edificios de 4 pisos azotaron la orilla y derribaron todo lo que encontraron a su paso. La falta de luz solar, el descenso de la temperatura, las lluvias ácidas y de fuego, la caída de la producción de oxígeno, los incendios forestales, los tsunamis gigantes y la onda de choque con la potencia de 1.000 millones de bombas atómicas, todo eso redujo la diversidad biológica de la Tierra en un 75%. ¿Sí? Eso cambiaría cualquier clima, claro. No era raro que los asteroides gigantes cayeran en Tierra antes, pero nunca habían provocado tantos desastres a nivel mundial. Y si este asteroide hubiera caído en otro lugar, como por ejemplo en un bosque lejos del agua y del terreno montañoso, habría generado graves incendios. Una enorme nube negra de ceniza se habría elevado hacia el cielo y ocultado el sol, pero es poco probable que hubiera generado lluvias ácidas o de fuego. La mayoría de las especies del planeta habrían sobrevivido a esta catástrofe. Y si el meteorito hubiera caído en algún lugar lleno de hielo y nieve, habría desatado un rápido aumento de la temperatura en todo el planeta. Unos enormes tsunamis habrían hundido grandes extensiones de tierra. Sin embargo, la ceniza y el dióxido de azufre no habrían oscurecido el cielo. La lluvia ácida no habría llegado al océano. Muchas criaturas marinas podrían haber sobrevivido hasta la actualidad y los dinosaurios alejados de los mares ni siquiera se habrían enterado de la caída del meteorito. Probablemente los acontecimientos más terribles habrían ocurrido si un meteorito hubiera caído sobre un volcán activo. Esto habría desencadenado la mayor liberación de lava de la historia. Unos terremotos destructivos se habrían desatado y todo el cielo se habría cubierto de ceniza volcánica. Y si el meteorito hubiera impactado en algún desierto, habría fundido miles de millones de toneladas de arena y las habría convertido en vidrio. Imagina unas dunas de cristal calentando aún más nuestro planeta. Por otro lado, podríamos desenterrar del vidrio los restos bien conservados de reptiles antiguos. En fin, había muchos escenarios catastróficos posibles, y el peor de ellos se hizo realidad para los dinosaurios. Es poco probable que regresen, aunque ¿sería posible que renazcan? Los científicos se inspiraron en una idea de una famosa película de Hollywood. Se propusieron hallar un mosquito atrapado en ámbar. A partir de él, planeaban extraer el ADN de los dinosaurios. Pero hubo un problema. La muestra de ADN más antigua que consiguieron tenía 1 millón de años. Los dinosaurios se extinguieron hace unos 66 millones. Además, el ADN es algo muy frágil. La probabilidad de que se conserve intacto en algún lugar durante tanto tiempo es muy pequeña. Por eso, en lugar de buscar este antiguo ADN de dinosaurio, los científicos decidieron tomar el ADN de sus antepasados más cercanos, las aves. A lo largo de millones de años de evolución, las patas de los dinosaurios podrían haberse transformado en alas y las bocas alargadas en picos. Los pelícanos son muy parecidos a los pterodáctilos, los avestruces se parecen a los velocirráptores y las gallinas se parecen mucho a los tiranosaurios. Bien, detengámonos un momento e imaginemos una gallina del tamaño de un T-Rex. Oye, ¿tú quieres pelear? El pollo es reconocido como el pariente más cercano del enorme lagarto. Quítale el plumaje, cúbrelo con escamas, ponle una boca dentada en lugar de pico
Agrégale una cola larga y obtendrás un verdadero mini tiranosaurio en cuanto a estructura del cuerpo y movimiento. En lo profundo de su ADN comparte varios genes con estos depredadores formidables. Con la ayuda de la ingeniería genética, los científicos planean jugar con su ADN y tratar de revertir la evolución, lo que significa que la cría de dinosaurios podría volverse una realidad. Vaya, eso podría salir muy mal para nosotros. Temperaturas elevadas de más de 6000 grados centígrados, rocas sólidas de fuego supercaliente, presiones inmensas, 3,5 millones de veces más fuertes que en la superficie de la Tierra. Estas son solo algunas de las cosas que están cocinándose a 3000 kilómetros bajo tus pies mientras miras este video. ¡Wow! El Sol está ardiendo a una temperatura similar a la del núcleo de nuestro planeta, pero está a 150 millones de kilómetros de distancia. Entonces, ¿por qué la Tierra no se está derritiendo por su propio núcleo? Nuestro pequeño planeta azul está hecho de muchas capas apiladas una sobre la otra. El núcleo interno, el externo, el manto y la corteza. Cuanto más profundo vas, más caliente y presurizado se vuelve. La tectónica de placas son las capas del manto y la corteza montadas a cuestas, en constante movimiento y simplemente pasándolo bien. Los científicos descubrieron que hay 9 placas en total en diferentes partes del mundo. Cuando estas se mueven y se superponen una sobre otra, ocurren terremotos. Como resultado se libera energía y la sentimos en la superficie. Piensa en ello como tratar de cerrar la puerta de un automóvil después de llenarlo hasta el borde. Cuando te das cuenta de que hay algo en el camino, lo quitas y ¡boom!, todo se derrumba. Hace miles de millones de años, nuestras tierras estaban entrelazadas en lo que se llamaba Pangea, pero lentamente, y me refiero a muy lentamente, a lo largo de los años, los continentes se separaron en lo que tenemos ahora. La Tierra también estaba más fría por dentro, pero de a poco comenzó a generar más calor en el núcleo. Los terremotos se miden por intensidad y magnitud. Vemos hasta dónde llegan los efectos de un terremoto a través de la magnitud y la intensidad en la medida de su poder. En el manto, las rocas más frías comienzan a hundirse y el material caliente del núcleo se eleva. Cuando esto sucede, las placas comienzan a moverse y, como resultado, crean montañas, colinas y cuerpos de agua que tenemos hoy. Ninguna de estas cosas sucede de la noche a la mañana, se necesitan millones de años. En todas las capas de la Tierra hay diferentes fuentes de calor. Básicamente desde que se formó el planeta, el calentamiento por fricción ocurre cuando el material comienza a hundirse hacia el centro de la Tierra. Dado que la Tierra está rodeada por un manto sólido, la corteza que flota encima actúa como una barrera para protegernos del interior de la Tierra. Pero el secreto de su éxito es la diferencia entre el calor y la temperatura. En pocas palabras, el calor es solo energía y la temperatura es su densidad. Si el Sol estuviera a 3000 kilómetros de la superficie de la Tierra e hirviera a la misma temperatura que nuestro núcleo, nos derretiríamos como un helado en un día caluroso y soleado. Una descarga de un pequeño cortocircuito al desconectar el cargador del teléfono de la toma no será demasiado dañino, aunque una chispa puede tener temperaturas de alrededor de 1500 grados centígrados, pero si sumergieras tu cuerpo en un baño hirviendo de agua caliente a unos 100 grados centígrados, solo digamos que no vale la pena. El hecho de que la temperatura de la superficie del Sol sea aproximadamente la misma que la del núcleo de la Tierra no significa que la distribución del calor sea la misma. El núcleo de la Tierra está repleto de hierro en todas las capas, pero en la superficie los átomos de hierro están dispuestos en forma de cubo. Es entonces cuando el hierro está a temperatura ambiente normal y presión regular, pero puesto en condiciones extremas, la forma atómica se transforma en hexágonos. Durante mucho tiempo los científicos pensaron que el hierro tenía forma hexagonal en el núcleo, pero descubrieron que conservaba su formación cúbica a 3000 kilómetros bajo tierra. Dado que el núcleo tiene tanta presión, los átomos simplemente no tienen un lugar donde moverse para cambiar su forma. Si estuvieras parado en un tren subterráneo que estuviera lleno, ni siquiera tendrías espacio para levantar el brazo. Pero todos los que están dentro pueden cambiar de posición manteniendo la forma original. Por eso la estructura del núcleo de la Tierra es sólida y no líquida. Los átomos están tan apretados que ni siquiera pueden pasar a un estado líquido. Pero en un mundo donde el núcleo de la Tierra se licuara, seríamos testigos de las peores consecuencias, comenzando con erupciones volcánicas importantes y masivas, terremotos y maremotos. Todos los puntos importantes estarían en peligro y el anillo de fuego sería una fuente incesante de lava brotando. El material frío de las capas superiores se hundiría hasta el núcleo y viceversa. Con un núcleo líquido e increíblemente inestable, este proceso sería mucho más rápido.
Todas las ciudades y pueblos importantes de la costa serían arrasados por maremotos, y todos los volcanes en erupción ennegrecerían el cielo con cenizas y humo. Esto bloquearía temporalmente la entrada de la luz solar en nuestra atmósfera y eventualmente obligaría a cualquier cosa que volara en el aire a permanecer en el suelo. Las tierras en las que vivimos actualmente se sentirían como hielo desprendiéndose de un glaciar y flotando. Muchos volcanes inactivos se despertarían de su letargo y arrojarían su lava por todo el lugar. La formación y la estructura del suelo cambiarían permanentemente. El magma del fondo de las fosas oceánicas encontraría su camino hacia la superficie y cambiaría las corrientes en los océanos. El círculo polar ártico y la Antártida se derretirían y se sumarían al aumento de los niveles de agua en los hemisferios norte y sur. Y finalmente, el mundo. La vida silvestre en la Tierra no podría florecer y toda la vegetación desaparecería. La vida marina tendría que encontrar una forma de escapar de los cambios en la temperatura del océano. La economía mundial colapsaría cuando se declarara una emergencia internacional para tratar de encontrar una manera de detener esto, pero la humanidad apenas lograría sobrevivir y tendría que esforzarse por seguir existiendo. Bueno, por supuesto algo como esto nunca sucederá, pero si el núcleo de la Tierra se enfriara, entonces no tendríamos erupciones volcánicas masivas, sin terremotos devastadores ni maremotos. De hecho, ninguna de estas cosas sucedería, ya que requieren energía para funcionar. Los continentes dejarían de moverse y cambiar. Suena bien, ¿verdad? No. Esto significa que el campo magnético que protege nuestro planeta desaparecería, lo que nos haría extremadamente vulnerables a la radiación cósmica, así como a los asteroides y meteoritos. Los rayos del Sol se sentirían aún más intensos de lo habitual, lo que haría que fuera extremadamente inseguro para cualquiera salir al aire libre. El calor producido en el núcleo es responsable de reciclar el carbono que vuelve a la superficie. Ahora, el reciclaje se detendría por completo. El carbono es una parte esencial del dióxido de carbono, que las plantas necesitan para sobrevivir. Entonces todos los árboles y plantas en la superficie y en el agua dejarían de crecer y no podrían producir oxígeno para el resto del mundo. Con la radiación cósmica y la falta de oxígeno, los humanos tendrían que vivir en búnkeres con sistemas de ventilación artificial. La superficie de la Tierra se convertiría en una zona prohibida y comenzaría a parecerse a Marte. Sin nada para alimentar a la Tierra desde el interior, comenzaría a secarse y a desmoronarse internamente. Gran parte de la superficie de la Tierra está hecha de oxígeno, por lo que sin él, eventualmente veríamos algo así como grandes sumideros en todo el mundo. Sumideros que podrían derribar ciudades como Nueva York y París, junto con deslizamientos de tierra en muchas ciudades y paisajes inestables por todo el lugar. La infraestructura de todas y cada una de las ciudades eventualmente colapsaría y haría que el suelo no fuera transitable. Entonces, incluso si vivieras en un búnker subterráneo, probablemente la base no duraría y terminarías expuesto a la radiación cósmica. Pero todo esto podría desaparecer en un abrir y cerrar de ojos si cayera un asteroide. Ya fuera pequeño o colosal, veríamos más de ellos que de lluvia. Sin un campo magnético, la Tierra no puede bloquear ningún objeto extraño que vuele a través de su atmósfera. Si un asteroide del tamaño de Rhode Island se nos cayera encima, el daño sería mucho mayor que con el núcleo de la Tierra caliente y funcionando. Con el suelo tan frágil, el efecto dominó sería mucho más amplio y causaría más destrucción indirecta a nuestro alrededor. La Tierra eventualmente colapsaría sobre sí misma y se rompería en pedazos hasta perder su propia energía gravitacional. Terminaría siendo un montón de rocas y guijarros flotando en el vacío del espacio, pero tampoco sucederá nada de eso. Vivimos bien con nuestro núcleo sólido y caliente de la Tierra. Mientras esté funcionando bien, podemos seguir haciendo lo nuestro.